Hola, hola, muchísimas gracias por acompañarnos. Yo soy Gustavo Delgado. Hoy hemos invitado a don Fabricio Alvarado Muñoz. Él es candidato a la presidencia de la República por el partido Nueva República. Gracias, don Fabricio, por acudir a esta invitación. Gracias a vos, Gustavo, y bueno, aquí con muchas ganas de trabajar por Costa Rica y agradecido por la invitación también, por supuesto. Nosotros siempre iniciamos esta conversación pidiéndole a nuestro invitado, a la persona que en este momento está aspirando a la presidencia, a que se presente brevemente. ¿Quién es Fabricio Alvarado? Bueno, soy Fabricio Alvarado, soy hijo de Dios en primer lugar, soy padre de familia, esposo y padre de familia, vivo en Desamparados con mi esposa y mis dos hijas que tienen 15 y 11 años, tengo 18 años de matrimonio, soy periodista de profesión, así que me siento en casa hoy, Claro que sí. pero también pues Dios me ha llevado a la política en los últimos 12 años, desde 2013 cuando por primera vez fui candidato a diputado, y pues ya he pasado por bastante en esto, ¿no? He sido diputado 2 ocasiones, he sido candidato presidencial con esta 3 veces y hoy pues también gracias a Dios, debo decirlo así, porque ha sido una experiencia muy enriquecedora. Estoy liderando y siendo el presidente del Partido Nueva República, lo que ha sido una experiencia tremenda porque hemos conocido mucha gente buena y que tiene muy buenas intenciones para con el país, que hoy es parte de nuestras estructuras a nivel nacional. Ese es parte de lo que hemos estado haciendo. ¿Qué es Nueva República? ¿Cómo entendemos este partido político? Nueva República nace en el marco de las elecciones del 2018, posterior a las elecciones del 2018, cuando, como ustedes recuerdan, yo participé en la candidatura presidencial, llegamos a segunda ronda, estuvimos cerca de ganar las elecciones, al final diferentes circunstancias relacionadas a campaña sucia y otras cosas más provocaron que el PAC ganara las elecciones, pero generó un movimiento político que claramente no cabía en el partido político en el que yo me encontraba porque era demasiado grande el movimiento político y el partido era muy pequeño. Entonces, en esa misma dirección, pues empezó a nacer en el corazón de muchos que me acompañaban, pues empezar un nuevo proyecto. Así nace Nueva República a finales del 2018. Hicimos toda la tramitación que hay que hacer ante el Tribunal Supremo de Elecciones. De hecho, una de las mejores cosas que puedo decir de ese proceso es que en un solo fin de semana hicimos todas las asambleas cantonales, es decir, en todos los cantones del país, entre jueves y domingo de una semana, hicimos todas esas asambleas. Recuerdo que incluso me contaban entre broma y broma, personeros del Tribunal Supremo de Elecciones, que a lo interno del tribunal se hicieron apuestas. Cuando llegaron todas las convocatorias y dijeron, no, esta gente no lo va a lograr, nadie nunca ha logrado hacer 80 y resto de asambleas cantonales en un fin de semana. Y nosotros lo logramos, nosotros recogimos 5,000 firmas cuando son 3,000 el requisito para inscribir un partido, y fue realmente en tiempo récord que logramos inscribirnos para que en mayo del 2019 nos llegara la confirmación y en 2020 tuvimos nuestra primera participación en una campaña que fue la campaña municipal. Creo que el inicio de un proyecto, ya respondiendo a tu pregunta, que representa los más altos valores de los costarricenses, gente buena, gente sencilla, gente profesional, gente muy capacitada, que se nos han ido uniendo. No todos llegaron desde el principio, no todos los que iniciaron están ahorita, pero hemos ido consolidando, un movimiento maduro, hemos ido consolidando un movimiento serio, hemos ido consolidando un movimiento pro vida, pro familia, pro libertad, que yo estoy completamente seguro que para esta elección 2026 va a demostrar que es un movimiento mucho más fuerte de lo que la gente se imagina. Excelente, muy bien. Como usted mencionó, don Fabricio, usted de profesión es periodista y esto lo traigo a colación porque a nosotros nos interesa mucho conocer en un eventual gobierno suyo cuál sería esa relación, cómo sería esa relación con los medios, con los comunicadores y en el sentido también de promover la libertad de expresión que en estos momentos algunas personas sienten que está siendo muy lastimada. Sí, y nosotros somos claramente testigos de lo que hoy está pasando, pero le voy a decir algo. Quizá yo he sido uno de los políticos más golpeados por algunos medios de comunicación que incluso se han ido al plano personal, que incluso han hecho campañas en contra nuestra. Recuerdo que para después de la campaña del 2018 hubo varios medios de comunicación, no los voy a mencionar aquí, aunque ya los he dicho en público, que nos atacaron muy fuertemente y nos dedicaron portadas y nos dedicaron a raíz de una situación que se estaba dando con las famosas bolsas negras, que todo el mundo hablaba de eso y se daba por un hecho, y este medio de comunicación publicó portadas por varias semanas.
Y cuando vino la resolución judicial, un sobreseimiento a favor nuestro, es decir, se demostró que nada de eso existió, no sacaron ni una nota pequeña, ni un renglón, ¿verdad? A pesar de eso, ¿por qué hago este preámbulo? Porque a pesar de eso, soy periodista. Y debo decir que de los años más bonitos que yo he vivido fueron los años en que pude ser periodista de televisión, sobre todo en Repretel, que fueron como 10 años. Y es una profesión hermosa, es una profesión que hay que defender. La libertad de prensa, la libertad de opinión, la libertad de expresión, la libertad de conciencia. Nosotros mismos hemos presentado proyectos para defender la objeción de conciencia, por ejemplo. Bueno, la libertad de prensa será defendida en un gobierno de Fabricio Alvarado porque precisamente eso es lo que hace democracia, que haya opiniones diferentes. Yo sí considero que los medios de comunicación deberían ser en eso pues más imparciales, más neutrales. Eso fue lo que me enseñaron a mí en la universidad y en el periodismo, en la práctica. Pero también he logrado entender que hay medios de comunicación que claramente se van a ir a uno o a otro lado de la historia y eso hay que respetarlo. Entonces, en esa misma dirección, nosotros como gobierno defenderemos y estrictamente la libertad de prensa, garantizaremos que nuestro gobierno no siquiera intentará silenciar las voces críticas, eso es muy importante. Rechazaremos cualquier tipo de censura política o ideológica. Eso no debe suceder en una democracia. Ya vemos lo que está pasando en Venezuela, ya vemos lo que está pasando en Nicaragua, a lo que ha pasado en Cuba por años. Son los mejores ejemplos que nosotros tenemos que seguir de lo que no se debe hacer desde un gobierno en relación a la prensa. Y bueno, claramente en este tiempo las plataformas digitales y tecnológicas, las nuevas tecnologías deben ser fomentadas. Tenemos que usarlas y fomentarlas para fomentar, para hacer crecer la participación ciudadana y el acceso a la transparente el acceso transparente, a la información pública. Entonces, en esa dirección, en un gobierno nuestro, más allá de las críticas, más allá de los ataques que podamos recibir de cierto sector de la prensa, vamos a respetar ese derecho que nos parece fundamental para que exista una democracia y trataremos, por supuesto, de que todos los medios tengan participación correcta y apertura para que no se dé lo que se ha dado en otros gobiernos anteriores, que en otros gobiernos anteriores el problema era más bien la preferencia para ciertos medios más poderosos y eso es lo que fue creando una división que no debería existir, ¿verdad? Muy bien. Vivimos momentos muy delicados en cuanto al tema de seguridad. Así es. Y a la gente le interesa mucho saber cuáles son las propuestas, en este caso de Nueva República, liderada por usted, para devolvernos una Costa Rica a todos los ciudadanos honestos y que queremos una Costa Rica segura. Estoy totalmente seguro de que ese es el problema que más en este momento le preocupa a los costarricenses. ¿Por qué? Porque pues lo que estamos viviendo hoy en las calles, viendo casos de sicariato todos los días, si precisamente me traslado a los años en que fui periodista, un caso de sicariato era algo completamente atípico. Ahora todos los días varios y a veces son varios casos donde son varios los muertos en cada uno de esos casos. Entonces yo creo que hay que ser inmediato en esto, hay que ser fuerte, hay que ser riguroso. Yo he estado trabajando en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico y somos el partido que presentó el proyecto contra el sicariato para aumentar la pena, para tipificarlo en el Código Penal, para que la policía pueda establecer política criminal contra el sicariato. En este periodo logramos máximo alcanzar 40 años de cárcel, a pesar de que nosotros propusimos 50 años de cárcel, que es la pena máxima para el sicariato. En un gobierno nuestro, con nuestra fracción legislativa, por eso es importante que la gente no solo apoye al presidente, sino que apoye también a la bancada, a los candidatos a diputados de Nueva República, para poder impulsar, ahora sí, una reforma para 50 años. Ojo, ese proyecto no se ha aprobado porque lo han entrabado, o sea, los diputados garantistas lo han entrabado, ha sido dificilísimo, pero ya estamos cerca de alcanzar que se apruebe el aumento a 40 años. Nosotros impulsaremos en el próximo gobierno que el aumento sea a 50 años. Otras acciones inmediatas contra el crimen organizado. Estado de excepción, focalizado en zonas de mayor violencia, desarticulación de bandas ya identificadas. La policía habla de 400 personas, imagínense. También un estado de emergencia, no solo el de excepción, sino una declaratoria de emergencia para que haya más recursos para las autoridades policiales. Tecnología de punta, implementación de inteligencia artificial, reconocimiento facial, ciberseguridad para atacar las finanzas del narcotráfico, los crímenes
los cibercrímenes han aumentado en los últimos 10 años un 300%. Eso hay que atacarlo definitivamente. Y sí, hay que fortalecer a la policía, hay que fortalecer el sistema penitenciario, hay que incorporar policías, pero más que la cantidad de policías es las condiciones que ellos tengan que trabajar. Más recursos, más inteligencia, especialización de la policía, la megacárcel para programas de resocialización productiva. Es decir, nosotros siempre hemos estado claros en que necesitamos más espacios en las cárceles para sacar a los delincuentes de la calle, que estén en la cárcel donde tienen que estar, pero que ahí se trabaje desde el poder del Ministerio de Justicia para que se resocialicen, para que cuando les toque cumplir su pena salgan a hacerle bien a la sociedad. Y por supuesto la prevención, programas de deporte, programas de cultura, mejorar la educación en valores para jóvenes en comunidades de alto riesgo especialmente. Eso es un resumen evidentemente, claro. Pero quiero que la gente tenga claro que la seguridad es un tema prioritario para Nueva República. Excelente, muy bien. Un tema que está muy relacionado con el tema de la inseguridad y que también está despertando alertas en nuestro país es la parte educativa. Claro. Es cómo vamos a salir de este bache. Incluso algunos hablan de un retroceso que se ha dado en Costa Rica en esta área tan importante. ¿Cuál es la propuesta de ustedes ahí? Mire, educación claramente tiene que ver con seguridad. Yo lo mencioné precisamente al final. Nosotros hemos sido muy enfáticos en los últimos años en que la educación tiene que cambiar completamente. Hay que hacer una transformación pedagógica para meternos en el modelo de STEAM. ¿Qué es el modelo STEAM? Ciencia, tecnología, ingeniería, artes, matemáticas. Las materias y las carreras del siglo XXI. ¿Para qué? Para que precisamente nos adaptemos a lo que hoy está pasando. Hoy estamos en un mundo tecnológico. Y necesitamos meter a nuestra juventud en ese mundo. Es más, nuestra juventud está metida en ese mundo porque tienen acceso a celulares en las casas, tienen acceso a tablets en las casas, a todo tipo de tecnología, pero en nuestras escuelas y colegios no se les está enseñando en esa dirección. Entonces, por ahí, para reducir la brecha digital, hay que darle conectividad al 100% al país, hay que darle acceso a las computadoras y tabletas a los estudiantes, hay que implementar y crear centros comunitarios de alta tecnología. Nosotros, como Fracción Nueva República, en este periodo, impulsamos el proyecto, Pablo Cibaja lo presentó, para eliminar el IVA de los útiles escolares y de las herramientas tecnológicas para utilizar en educación. En realidad, el inicio del proyecto era para eliminárselo a todo el mundo, pero al final el gobierno dijo que eso iba a crear un hueco fiscal y entonces al final se llegó a un arreglo para que se le perdonara ese 13% o se le devolviera ese 13% a las personas en los más bajos índices de pobreza. Y eso ya me parece que es un avance, porque entonces esas personas tendrán acceso a un precio mejor a los útiles escolares. Hay que mejorar las condiciones, sin duda alguna. Si hablamos de infraestructura educativa, hay que hacer una cantidad de trabajo enorme, hay que conseguir recursos no reembolsables, cooperación internacional, porque hay más de 900 instituciones que tienen orden sanitaria en el país, que necesitan algún tipo de arreglo, algunos más, otros menos, pero al final hay que trabajar con todos para llevar conectividad y para que tengan las instalaciones idóneas para que el estudiante se sienta en las condiciones bonitas para estudiar, para prepararse, que no esté pensando en salirse del sistema educativo. Y también hay que pensar en los docentes. Hay que pensar en una formación continua para los docentes, apoyada en inteligencia artificial, estabilidad laboral basada en la idoneidad y por supuesto hay que eliminar todas las cargas administrativas que hoy tienen los docentes. Muchos docentes están haciendo labores administrativas que no les corresponden a ellos y eso obviamente los distrae de su trabajo como educadores. Entonces, en la educación tiene que hablarse de valores. No se habla de valores desde hace años. Yo creo que esta debacle educativa sin duda alguna empezó en los años de Leonardo Garnier con Liberación Nacional. A partir de ahí los valores se han ido perdiendo. Hay que hablar de valores. Hay que hablar de educación financiera, cultura financiera. Un proyecto de Nueva República se aprobó precisamente para que en el sistema educativo se hable de cultura financiera. Hay que enseñarles a emprender a los estudiantes. Hay que darles herramientas para emprender porque muchos salen queriendo emprender un negocio, pero al no saber hacerlo fracasan, como fracasa el 80% de los emprendedores en este país en un lapso de 3 años. Y hay que hablar de multilingüismo, claro que sí. Hay que hacer programas, incluso aprovechando la inteligencia artificial, para asegurar que la población estudie y domine, ojalá, al menos 3 idiomas. Algunos son de más corto plazo, otros son de más mediano y largo plazo, pero hay que empezar a caminar en esos proyectos. Todo esto se va concatenando, digo yo, porque ahorita le quiero preguntar por el tema de cómo generar más empleo. Claro. Y tanto entramos en el tema de la atracción de inversiones, donde Costa Rica pues depende mucho de ello, como también levantar a esas personas
que desean abrirse un negocio desde una microempresa hasta una mediana empresa. Como usted bien lo dice, seguridad, educación y empleo están íntimamente ligados. Si no tenemos una buena educación, no podremos generar buenos empleos. Y si no tenemos una buena educación y no tenemos buenos empleos, eso es caldo de cultivo para la juventud, para que la juventud sea tomada por el crimen organizado. En cuanto a economía y empleo, nosotros hemos propuesto ya desde hace varios años motores económicos que ayudarán muchísimo. No es solamente recaudar impuestos, no es solamente hacer plata y preocuparse de que si no se recaudan bien. Claro que hay que recaudar bien los impuestos. Hay muchos impuestos que no se están recaudando bien y a partir de ahí podría venir mucho dinero. Pero si nosotros nos dejamos de enfocar en los impuestos y empezamos a generar nuevos motores económicos, podríamos hacer algo que casi ningún gobierno o que ningún gobierno ha hecho, que es hacer plata. Hacer plata sin cobrar impuestos, sin aumentar impuestos, ojalá bajando los impuestos en algún momento. ¿Cómo hacemos plata? Desarrollando el Canal Verde Interoceánico. Es un proyecto gigante, pero es un proyecto viable. Otros países han hecho cosas parecidas. ¿Por qué Costa Rica no lo puede hacer? Claramente hay que hacerlo con alianza público-privada, claramente hay que hacerlo con la empresa privada metida de lleno y haciendo un buen trabajo con transparencia, eso sí, para que veamos hecho una realidad este proyecto, que son 2 megapuertos en Limón y en Guanacaste, unidos por una carretera de 10 carriles por lo menos, con una vía férrea de por lo menos 3 vías férreas, ¿no? Para que todo lo que es esos contenedores que no pueden llegar al Canal de Panamá porque vienen en barcos de más de 24,000 contenedores, los de Panamá alcanzan 12,000, que puedan llegar a esos megapuertos y pasar por nuestro país. Imagínense los encadenamientos productivos, imagínense el turismo en esas zonas. Son 9 cantones por los que pasaría el Canal Verde, que están en el más bajo índice de desarrollo humano, económico y social. ¿Cómo podríamos mejorar esto si nos metemos en ese mapa geopolítico mundial para que entonces vengan mercancías de otras latitudes y nos convirtamos en un país económicamente activo sin necesidad de más impuestos, ¿verdad? Entonces, también otro de los motores económicos de los que hablamos es la modernización de los puertos y de los aeropuertos y la exploración y explotación responsable de recursos naturales estratégicos, recursos minerales, el oro, recursos naturales, el gas y por qué no pensar en petróleo también, aunque los ambientalistas se escandalicen, se enojen, hay que hacerlo y se puede hacer porque hay países que lo han hecho exitosamente. Hay que atraer inversión tecnológica. Hoy por hoy, empresas internacionales no están viniendo al país, y aquí lo volvemos a ligar esto con educación. Claro. No están viniendo a Costa Rica porque no hay talento humano en Costa Rica para ciertas carreras relacionadas con la tecnología. Nosotros queremos zonas francas especializadas relacionadas con temas de inteligencia artificial, con tecnologías emergentes, con blockchain, con el Internet de las cosas y con muchas cosas más que pues hoy por hoy son parte de nuestro mundo, son parte de nuestra realidad, son parte del paisaje y nosotros no lo estamos aprovechando y no estamos llevando trabajo a las costas. Limón, Punta Arenas, Guanacaste se verían altamente favorecidos si atraemos ese tipo de inversión, pero para que eso suceda hay que mejorar las condiciones de competitividad, hay que bajarle el precio a la electricidad. Ayer hablaba con personas que me hablaban de cómo bajaría la electricidad si utilizamos el gas natural, por ejemplo. Entonces, ese tipo de cosas tenemos que trabajarlas y sin duda alguna, cuando decía competitividad, estoy hablando de la cantidad de tramitología que hay para un emprendedor. Por ejemplo, hablábamos de emprendedores, hay demasiados trámites. Hagamos de este país un país en el que si usted tiene un emprendimiento, obviamente bien identificado, con su número de cédula, con todos los datos que se requiere para poder otorgarle un permiso, que una persona pueda meterse a una computadora, meter los requisitos, enviar los documentos, los PDF, los requisitos, el carnet de manipulación de alimentos, todo lo que haya que mandar para abrir el negocio según lo quiera abrir. Y una vez que usted ya metió todos los documentos y tiene un comprobante de que lo hizo, usted puede abrir su negocio. Hoy, un emprendedor tiene que esperar 3 meses o hasta más que le den el permiso y tal vez en esos 3 meses ya tiene que alquilar el local porque si no pierde el espacio y no puede generar durante esos 3 meses más bien tiene que invertir pagando el alquiler. Queremos darle un vuelco a eso para que Costa Rica se convierta en un país donde la gente no anda buscando la informalidad para resolver sus problemas financieros, sino más bien que encuentren la formalidad, encuentren emprendimientos bien inscritos, que paguen impuestos, pero que a la vez, por su condición de legalidad, le puedan generar ciertos beneficios y ciertas cosas favorables, ¿verdad? Muy bien. Pasamos a otro tema que se considera casi que transversal para el desarrollo de un país, y es el tema de salud.
En estos momentos hay preocupación en algunas áreas importantes, sobre todo de la administración de la Caja Costarricense de Seguro Social, desde el financiamiento hasta las listas de espera. Claro. ¿Qué podemos hablar sobre la propuesta general de Nueva República y Fabricio Alvarado en cuanto a salud? Muy general, pero esto evidentemente lo ampliaremos en el transcurso de la campaña política. Claro. Necesitamos una caja moderna, una caja costarricense de Seguro Social moderna, eficiente, donde hay que digitalizar los procesos. Digitalizar los procesos va a ayudar con las listas de espera, porque hoy por hoy hay gente que se anota en diferentes listas de espera, de diferentes centros médicos, para ver en cuál lo atienden primero. ¿Cuál pega? Y uno entiende el nivel de desesperación al que puede llegar, que a uno le estén dando una cita un año después, algo que me parece terrible. Inteligencia artificial también para depurar precisamente y para clasificar esas listas de espera. Alianzas público-privadas para ampliar la cobertura, para construir nuevos EBAIS, para que algunos EBAIS sean administrados también por lo privado, como el modelo de cooperativas que ha funcionado hasta el día de hoy, ha funcionado exitosamente, con excepciones, claro que sí, pero nada es perfecto, ¿no? Pensiones sostenibles, si hablamos de pensiones sostenibles y dignas, reestructuración tecnológica, diversificación de inversiones hacia proyectos nacionales estratégicos, porque precisamente el tema de las pensiones puede generar muchos dividendos y mucho recurso precisamente para que la gente tenga una pensión digna si se hacen inversiones correctas hacia proyectos de infraestructura, por ejemplo, ¿verdad? Y pues claramente necesitamos un sistema solidario que proteja no solo las actuales, sino las futuras generaciones. Una red de cuidado fortalecida. La red de cuidado ha sido uno de los programas más exitosos de gobiernos pasados, en eso no somos mezquinos, eso hay que fortalecerlo, hay que ampliar la cobertura, hay que hacer horarios flexibles, hay que generar las condiciones para que cuando una mujer encuentra trabajo no se le quite el beneficio, porque muchas veces ha pasado que una mujer encuentra trabajo y entonces ya dicen, no, entonces ya usted tiene trabajo, ya salió de esa línea de pobreza, entonces ya no le cuidamos el chiquito, pero resulta que entonces ese nuevo trabajo a la mujer no le alcanza para pagar a alguien que le cuide el chiquito. Solo para poner algún ejemplo. Atención al adulto mayor, nosotros hemos sido como partido claros defensores de los adultos mayores. Fuimos el que presentó el proyecto que se está aprobando en estos días, dicho sea de paso, para fortalecer los castigos contra el abandono a los adultos mayores y la recreación como prevención, el deporte y la recreación como prevención, que bueno, nosotros hemos impulsado la creación de un ministerio del deporte fuerte. No sin cartera como existe actualmente, sino fuerte, donde se impulsen centros de alto rendimiento, donde haya programas comunitarios para reducir enfermedades y violencia social. Es parte de lo que tenemos, un resumen, pero que sin duda alguna estoy seguro que los costarricenses lo van a ver bien, porque claramente hoy el tema de la salud es vital también, incluyendo este tema del deporte y la recreación, para mejorar condiciones en ciertos lugares conflictivos, ¿verdad? Donde la falta de este tipo de cosas también convierten a la juventud en caldo de cultivo para el crimen organizado. Perfecto. Nos queda un tema y es el de sostenibilidad, el de protección de los recursos naturales y una deuda que tenemos a nivel interno importante. Don Fabricio, ¿qué nos dice usted sobre eso? Bien, sobre este tema, para nosotros es claro que además nos generaría muchos beneficios económicos la promoción de energías limpias y de la economía verde, aprovechando la imagen país que tenemos en este momento para acceder a financiamiento internacional con condiciones preferenciales, perdón. Claramente eso es un tema en el que hay que trabajar, la economía circular, el agro sostenible, programas tecnológicos para transformar residuos en energía, a propósito de que hay tanto conflicto hoy con el tema de los residuos y demás, el impulso al turismo sostenible. Costa Rica es quizá uno de los destinos donde mejor se podría hacer este trabajo. Impulsar turismo sostenible y comunitario, integrando biodiversidad, integrando cultura, integrando deporte, en lo que son las experiencias turísticas. Creo que hoy por hoy, y esto como bien hemos hablado, hay varios temas que se unen. Claro. El tema turismo hoy por hoy está pasando por una crisis y entonces una de las cosas que le ayudaría, sobre todo por las características de nuestro país, es impulsar este tipo de turismo, porque a mucha gente le gusta, porque es un turismo completamente diferente al que se encuentra en otros países, ¿verdad? Entonces hay que trabajar en esa dirección. Y también la defensa de la soberanía sobre el uso del suelo y los recursos naturales. Hay que hacer un balance, tenemos que asegurar un balance entre lo que es la producción, entre lo que es la conservación, entre lo que es la justicia social, y en esa dirección vamos a caminar. Claramente nosotros no somos ambientalistas radicales, pero sí creemos en proteger el medio ambiente, sí creemos en que se pueden generar desarrollos
o desarrollos de construcción de diferentes tipos, protegiendo el medio ambiente. Por ejemplo, Canal Verde Interoceánico. Bueno, en el Canal Verde Interoceánico lo que se prevé es que tengamos 10 kilómetros a lo ancho para que se determine por dónde puede pasar esos 10 carriles del Canal Verde Interoceánico sin tocar zonas protegidas o sin tocar zonas que puedan generar las sensibilidades de los grupos ambientalistas. También creemos que lo de la exploración y explotación de recursos naturales se puede hacer en armonía con el medio ambiente, como lo han hecho otros países como Noruega. Entonces, en esa dirección, no somos ambientalistas radicales, no, de hecho chocamos bastante con lo que nosotros llamamos los ecólatras, que a todo le ponen peros con tal de defender el medio ambiente mientras la gente se está muriendo del hambre, pero sí, claramente no vamos a ser irresponsables en tratar de generar desarrollo pasándole por encima a algo que es una de nuestras mayores riquezas, que son nuestros recursos naturales y el paisaje hermoso que tenemos en este país. Excelente. Don Fabricio, yo agradezco mucho el tiempo que usted nos ha dedicado. Entramos a la última parte, y es cuando usted le habla a todos nuestros oyentes y les dice: ¿por qué votar ese 1 de febrero precisamente por usted? Nueva República es un partido que ha crecido, es un partido que ha madurado, es un partido que no solo en la figura de Fabricio Alvarado como candidato presidencial, sino en nuestras papeletas a diputados en las 7 provincias, ha reunido una cantidad de valores y principios que son los que lo representan a usted. Hoy nosotros queremos ganar las elecciones para gobernar bien, para que Costa Rica vuelva a ser una sola Costa Rica y no las dos que hoy existen, la del Gran Área Metropolitana y la de las costas. Queremos que sea una sola Costa Rica, la Costa Rica de la gente buena, la Costa Rica que trabaja, la Costa Rica que se esfuerza, la Costa Rica que recibe la atención del gobierno. Lo dije una vez y lo sigo diciendo 4 años después. En un gobierno nuestro, la gente va a salir de sus oficinas y va a ir a las comunidades y va a conocer de primera mano, y no solo a conocer, sino a resolver de primera mano las necesidades que tienen ustedes en sus pueblos, aún en los más alejados del Gran Área Metropolitana, porque eso es lo que queremos, atender las costas. Limón, Punta Arenas, Guanacaste, zona norte, zona sur, todas las áreas rurales serán atendidas porque hay tanta riqueza. Si habláramos de turismo, por ejemplo, hay tantos lugares que en este momento no están siendo aprovechados y no se está llevando desarrollo económico a sus familias porque los gobiernos les han ignorado. Y lo más importante, educación y seguridad. La educación, una educación de valores, de principios, que se hable de Dios sin ningún temor en la educación, que se hable de valores sin ningún temor en la educación, para que volvamos a ser la Costa Rica de paz que lamentablemente hemos perdido, y que por eso es que estamos viendo hoy en las calles tanta violencia, tanta inseguridad, tanto sicariato, tanto crimen organizado teniendo el control de las comunidades. Eso se va a acabar en un gobierno de Nueva República. Por eso queremos respetuosamente, por supuesto, como siempre lo hacemos, pedirle su voto el próximo 1 de febrero, no solo en la papeleta presidencial, donde me acompañan los actuales diputados David Segura de Punta Arenas y Rosalía Brown de Limón en las vicepresidencias, sino en la papeleta de diputados, donde tenemos una cantidad de hombres y mujeres de lujo que estoy seguro que harán una excelente fracción legislativa mayoritaria. Que Dios los bendiga y que Dios bendiga a Costa Rica. Gracias, don Fabricio. A la orden. Gracias a usted por habernos acompañado. Recuerde que mañana a partir de las 7 en punto de la mañana tendremos el programa Panorama. Que esté muy bien.